centro, además de prestar la atención al enfermo, se la prestamos al cuidador. Es bien importante para nosotros que el cuidador tenga ese espacio, ese respiro. Hace algunos programas tuve la oportunidad de platicar con los padres y fundadores de un colectivo, así como el de Alzheimer, pero de enfermedades mentales, particularmente con esquizofrenia. Decía Mario, el cofundador, junto con su esposa, que llegó un momento en el que quiero que se muera mi hijo. Está mal, está bien pensar así. Lili. Es muy difícil, yo creo que es muy difícil. Nosotros Pero bueno, otra vez, normando el criterio de que de pronto no podían controlar al chico, que era muy peligroso. ¿Está mal o está bien pensar así, Lili? Es muy difícil la pregunta, Ángel. O sea, pero la tienes que contestar, ¿cierto? Difícil. No sé si es bueno o malo, pero es válido, ¿sí? Nosotros con los familiares nosotros como neurólogos ya no vemos mucho al paciente en esa etapa porque ya le corresponde a otro especialista, que en este es el geriatra, ¿sí? Entonces, pero la realidad es que tratamos de hacérselos ver. No se sienta mal por tener esos sentimientos, son válidos. No sé si estén bien o están mal, pero son válidos. Es válido sentirse así, es válido sentir, estoy cansada, ya no quiero cuidarlo, prefiero que se muera, ¿sí? Es válido y hablarlo como lo estamos haciendo aquí, ¿sí? Entonces... Por más duro que se escuche, ¿no? Es correcto, ¿sí? Y no nada más en Alzheimer, en otras muchísimas enfermedades en los que simplemente el hecho de ser cuidador, que la mayoría de las veces son mujeres, eso le está generando a la mujer un factor de riesgo para que desarrolle demencia, ¿sí? El ser cuidadora o cuidador de una persona es un factor importantísimo de riesgo para desarrollar demencia. Ahora, en el centro de día de Alzheimer de La Laguna, ¿hay atención para los familiares? Atención, me refiero psicológica, no sé, de tanatológica, no sé. ¿Lili? Nosotros tenemos el grupo de apoyo para familiares. Es una práctica que se da el primer miércoles de cada mes a las 6 de la tarde ahí en el centro. Y la verdad es que tratamos de capacitar al familiar o al cuidador lo más que se pueda. Muchas veces el cuidador no aprovecha esta parte, o sea, al menos los que van con nosotros, va más gente que no tiene al familiar ahí con nosotros, al enfermo, porque ellos ya sienten como un poco de alivio. Esas 6 u 8 horas que el familiar está con nosotros es un respiro para ellos, ya pueden hacer pendientes, pueden irse sin problema, ¿verdad? Porque saben que va a estar bien cuidado, ¿Hay un costo para entrar al centro de día? Sí, hay un costo. Que es una cuota de recuperación, no es como una colegiatura per se, ¿cierto? Es una cuota de recuperación, okay. Sí. Entonces, pero sí el familiar o el cuidador tiene que capacitarse mucho, tiene no más que preocuparse, sino ocuparse de esa capacitación, que es lo que le va a ayudar a tener un mejor manejo con el enfermo, porque si no el desgaste es tremendo y se va para abajo. El familiar, el cuidador tiene que atenderse. ¿Qué programas utilizan ustedes para el mantenimiento de las funciones cognitivas o las funciones básicas de un paciente con Alzheimer? ¿De acuerdo a qué protocolo lo están basando, Lili? Mira, el paciente llega y se le realiza una valoración. Primero es valoración médica, luego valoración psicológica, para ver qué tanto deterioro tiene. ¿Tú participas en la asociación, doctor? No hemos estado en contacto. Pero nos gustaría invitarte pronto a nuestro grupo de apoyo. Encantadas, sí, claro que sí. Ya. Entonces se realiza la valoración y ya en base a eso se ve a qué grupo va a ir dirigido, porque los pacientes trabajan conforme al deterioro en diferentes grupos. Entonces ya la psicóloga se encarga de ver en qué grupo va dirigido, y dependiendo de eso es el tipo de programa. ¿Una psicóloga asigna de acuerdo al deterioro de una tabla que ustedes...? Ella es la que se encarga de decir está en etapa leve, está en etapa moderada, está en etapa severa. En etapa severa, ¿qué es lo que hacen? Recétanos un día, una jornada de trabajo de ustedes. En etapa severa los pacientes, bueno, todavía pueden recibir lo que es la parte de la fisioterapia, que es bien importante para ellos porque la parte motora se les deteriora, pero impresionante. Entonces pueden aprovechar lo que es la fisioterapia. Tenemos pues lo que son actividades muy sencillas para ellos, hasta estar tocando diferentes
texturas, es un estímulo para ellos bárbaro. Aunque dices, ay, ¿cómo eso les va a ayudar? Créanme que sí les ayuda. Sí. O sea, todo esto estar estimulando. Tenemos mucho material que niños de la Universidad Iberoamericana nos han realizado, precisamente para este grupo de enfermos. Entonces, trabajan en esa parte. Tenemos una sala sensorial que ellos es con lo que más se trabaja. La parte sensorial, porque ya no pueden escribir, ya no pueden leer, de repente ya no identifican colores. Entonces se le ponía actividades más sencillas, pero sí muy estimulantes para conservarlos. De acuerdo a tu experiencia también, Lili, ¿por qué el Alzheimer siempre se relaciona con la pérdida de la memoria y no de otros, de la pérdida de otras funcionalidades del cuerpo? Creo que es porque son los primeros síntomas que se empiezan a presentar. La gente, los primeros síntomas son de que se les olvida lo que más les afecta la memoria inmediata, lo primero que se afecta la memoria inmediata. Entonces, como que está muy asociado a eso. Por eso yo digo, entre broma y broma de lo del Alzheimer, o sea, tú dices, ay, se me olvidó, ay, me distraje. Dices, ay, ya me dio el Alzheimer, o ya traigo otro para el Alzheimer. O sea, le digo, lo decimos muchos jugando por eso, pero creo que es porque son los inicios, los primeros síntomas que se presentan. Doctora. Sí, lo que comentábamos, la gran mayoría de los pacientes con Alzheimer van a iniciar con alteraciones que se le llaman mnésicas, es lo que la deficiencia de memoria, pero no todos son iguales, ¿no? Se pueden presentar otros síntomas y lo importantísimo y lo que a mí me gustaría recalcar, insistir, es la identificación oportuna de los síntomas, la prevención, ¿sí? Porque para evitar llegar a esta situación de la demencia, de la postración, es posible, ¿sí? Es posible. Entonces, incluso importante, no lo hemos mencionado, la cuestión de los factores de riesgo. Están bien descritos qué factores de riesgo son los que te predisponen a desarrollar la enfermedad de Alzheimer, ¿no? El factor edad, el factor genético, que no podemos modificar, pero existen más de 10 que sí podemos modificar. Diabetes, hipertensión, tabaquismo, prevención de contusiones si te fijas, craneales. todos los grandes males, el cáncer, todo tiene que ver justamente con lo que estás diciendo. Alimentación, estilo de vida, el sueño, el estrés. Es correcto. La manera en la que vas a bien vivir de joven para llegar medianamente. Exacto. Fue un choque cultural muy importante cuando en 2008 fui a Pekín, a China, a cubrir los Juegos Olímpicos y yo iba saliendo del hotel, no sé, me dirigí a alguna actividad e iba en el trayecto y veía todos los parques de aquella ciudad polvorienta, porque hay mucho smog, es muy complicado el medio ambiente en Beijing. Los chinitos, pero muy viejitos, haciendo tai chi, pero todo el mundo. Yo le preguntaba a personas que conocí en el trayecto que ¿por qué? Porque ellos toman, comen, es decir, tienen una idea de la vida muy concreta en el terreno de la salud que los lleva a tener una vejez o una senectud muy digna, ¿cierto, doctora? Exitoso, lo que ahora llaman envejecimiento exitoso, ¿no? Entonces, sí, importantísimo esa situación de la prevención, ¿sí? De los cuidados. A veces los pacientes dicen, doctora, ¿qué como? Doctora, ¿qué hago? Pues realmente no es muy complicado, lo puedes leer en cualquier diario, lo puedes leer en cualquier revista, sí, o sea que los cuidados de la salud cerebral son básicos y son los mismos para la salud general, para la salud cerebral, para la salud cardiovascular, gastrointestinal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante y una línea muy delgada que también no lo hemos platicado, la confusión con esta situación de que, pues es la vejez. Es normal de la vejez, eso es bien importante, ¿sí? Los términos incluso en el área médica, decir demencia senil, eso es completamente erróneo, está incorrecto, ¿sí? ¿Por qué? ¿Otra vez, doctora? Demencia senil, ¿sí? No. Eso no existe. Yo dije demencia senil. Sí, no existe. No hay. Sí, ok, eso no existe. Porque ¿qué significaría demencia senil? Que todos en algún momento, simplemente por la edad, vamos a tener demencia. Está incorrecto. Es incorrecto. Ya. Sí, entonces toda demencia tiene un apellido. Demencia por Alzheimer, demencia vascular, que es la segunda más frecuente, o que muchas veces coexisten el Alzheimer y la demencia vascular en personas que tienen diabetes, hipertensión, fueron fumadoras, etcétera, ¿no? Entonces,
bien importante identificar esto, acudir al especialista, identificarlo de forma oportuna, iniciar las intervenciones de forma temprana, y eso va a tener un mejor desenlace y un mejor pronóstico siempre. Bueno, siempre es importante también aprender algo. Desconocemos muchos términos que ahora mismo están visibilizándose y haciéndose. Lo importante de eso es la socialización y los niveles de esparcimiento de información que podamos alcanzar, y es un buen foro para hacerlo. Doctora, pues ya nos tenemos que ir. Quisiera terminar con dos cosas. Uno, Diga. La gente piensa que la persona con Alzheimer no se está dando cuenta de lo que pasa, y es terrible. El hecho de que mi mamá un día toma una naranja y me dice, ¿por qué ya no sé cómo se llama esto? Te desbarata el corazón. Pero ¿qué quiere decir? Es que la está persona... sufriendo. Ya, Está entiendo. sufriendo porque sabe que sabía. Se está dando cuenta que ya no sabe hacer alguna cosa. Y un día en la casa, da la vuelta a la mesa del comedor, le digo, acá estoy, mamá. Me dice, ¿qué no entiendes que no sé dónde estoy? Es terrible. Esto es una llamada de atención para los familiares. Ya. Todo el comportamiento de ellos no es culpa de ellos, es culpa de la enfermedad. Pero de que se dan cuenta de muchas cosas, claro. Si hay alguna de las cosas que me arrepiento es cuando mi mamá ya estaba postrada, le faltaban 3 meses quizá de vida, le quedaban 3 meses, y yo agotada sobre ella llorando, dije, ya no puedo más. Pero lo dije. Y yo pensé, dije, quizá mi mamá se dio cuenta de lo que yo dije. Aunque ella ya no hablaba, ya estaba, ya nomás balbuceaba, pero todavía me cuesta me sentirse recrimino culpable. haber llorado encima de ella en la cama y decirle, ya no puedo. Doctora, más. es válido. Claro, es válido, pero con esto me quiero quedar. Y luego además que cada 3 segundos aparece un nuevo caso de demencia en el mundo. Cada 3 segundos aparece un caso de demencia en el mundo. El Centro Alzheimer de La Laguna está ubicado en, doctora. Eulogio Ortiz, 32, Colonia Ampliación, Los Ángeles.